Hola, buen día en este lindo día. Un fin de semana aquí en la ciudad de Tandil muy lindo. La verdad, debemos estar gozosos, alegres, contentos por tener la vida. Mira, tener la vida ya es tener todo. Seguramente de aquel lado me estarán diciendo algunos que la están pasando mal. ¿Para qué tener la vida? Preferiría estar muerto. Mira, la escritura dice algo, que mientras hay vida hay esperanza. ¿Por qué? Porque mientras hay vida tú puedes conocer al dador de la vida, al que da la paz, al que da la tranquilidad, al que te trae la prosperidad del alma, del espíritu, de la mente, y te da el gozo de la salvación. Hoy hay muchos de aquel lado mirándome en el mundo, que sí, superficialmente están muy bien, tal vez económicamente, socialmente, la alta casta de la sociedad, las élites, lo que uno llama las élites, que uno piensa cuando ve esas mansiones tremendas, uno dice, uy, cómo me gustaría estar ahí. Pero tienen paz, tienen vida. Mira, el único que da la vida al hombre es Dios. En un momento en que Moisés hablaba a las multitudes que habían salido de Egipto, porque eran más contradictorias, tremendo, rebeldes, ya habían muerto tantas personas, habían muerto porque por la rebeldía de ellos mismos. Entonces Moisés dice una palabra, porque él sabía que él en cualquier momento iba a morir, porque ya había salido con 80 años de Egipto. Y bueno, peregrinó 40 años, pero él sabía que en algún momento él tenía que dejar esta vida. Y él le había dado mandamientos, preceptos, estatutos y la voz misma de Dios que había dado la Torá. Los 10 mandamientos los dio Dios y los escribió Dios con el dedo de él. No, ninguna mano humana ni pensamiento humano trajo los 10 mandamientos. Los trajo Dios en persona sobre el monte Sinaí. Pero Moisés, en el caminar de los días, después que estaban ya las tablas de la ley y una serie de cosas que ya se habían hecho, el tabernáculo y otras tantas cosas, de él dice una palabra muy importante, el pueblo judío, y a todos aquellos que lo estaban oyendo. Porque no te olvides que no solamente salió el pueblo judío, dice la escritura que salieron multitudes de naciones juntamente con los judíos. Así que eran muchos. Los judíos ya de por sí eran como 2 millones, así que los judíos solo. Eran millones los que escucharon en el monte Sinaí la Torá de Dios. Mientras tanto ellos traían todas sus religiones, sus paganismos, total, internamente las naciones vivían sus paganismos, pero estaban oyendo al creador del universo, al creador de los cielos y de la tierra, alguien que está sobre los cielos, alguien que ocupa todo, pero que está sobre los cielos. Lo estaban oyendo, lo estaban viendo, aunque no veían nada, pero ellos veían algo, un fuego tremendo sobre el monte Sinaí. Dice que todo temblaba y dice que la gente tiene un miedo, porque claro, dice la escritura, tremenda cosa es caer en manos del Dios vivo, tremenda cosa estar en la presencia del Eterno. Dice que los corazones de los judíos. Por eso en un momento le dijeron a Moisés, Moisés, es muy lindo escuchar la voz de Dios, pero no es conveniente para nosotros, así que es preferible que tú hables con Él y después tú nos transmites lo que el Señor dice, pero no porque si no vamos a morir. Mirá cuando el hombre tiene conciencia de que va a morir, porque hay alguien que es sublime sobre él. Por eso la Escritura dice, ¿quién podrá entrar a mi presencia? ¿Quién podrá entrar a mi presencia? El humilde, el temeroso, el que no ha dado su vida a cosas vanas, el que no ha jurado engaños, el que no tiene hipocresía, el que no tiene esas cosas orgullosas, soberbias, altivas. ¿Quién podrá entrar en la presencia del Señor? Pero Moisés dice una palabra,
Y aquí yo quiero que tú te detengas. ¿Qué clase de religión vivís vos? ¿Qué clase de vida tenés vos como cristiano evangélico o otras religiones? Porque mira, las religiones se van por sus profetas y a Jesús lo tienen como una cosa más, como un ángel, como, qué sé yo, hay un profeta, pero no lo tienen como el Dios vivo. Mira lo que dice acá la Escritura. Dios promete un profeta como Moisés, dice en Deuteronomio, Devarim para el judío. Profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Yahweh tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Yahweh tu Dios en el monte Oré. ¿Por qué? Porque no lo querían escuchar al Señor. No lo querían oír a Dios, a Yahweh. No querían saber nada. Ahora, dice que este evangelio fue oculto por siglos y siglos y siglos. Y se dio a conocer. Ahora, en los grandes debates que después los apóstoles de la muerte y resurrección, que el Señor sube a los cielos, los apóstoles con el sistema judío, con el Sanedrín judío y con todos los ancianos de Israel y con gobernantes, el apóstol Pedro, como los demás, dicen esta palabra. Porque es cierto que no todos creyeron al mensaje del Evangelio. Por eso Isaías dice, ¿quién creyó a nuestro anuncio? Sobre quién se manifestó la gracia del Señor. Esto es un mérito para los humildes de espíritu, para los que reconocen que necesitan de Dios. Este es el gran privilegio que tienen muchas personas, el reconocer que necesitan a Dios en su vida. Porque sin Dios no hay esperanza, no hay esperanza en este mundo. Por eso le dice a Moisés dice, Dios levantará un profeta como yo, a él debes oír. Y en el Jordán, cuando el bautismo de Jesús se levanta de las aguas, bautizado por Juan el Bautista, porque Juan no lo quería bautizar si Juan sabía quién era Jesús, el Cordero de Dios. No, dejemos hacer las cosas como están escritas. Y dice que una paloma vino de los cielos y se posó sobre él. Y una voz de los cielos dijo, este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. A él oí. La sociedad oye el Evangelio de la vida. El Evangelio de la vida no tiene Jesucristo nada más y no lo tiene ninguna religión de la tierra. Las religiones de la tierra ponen a sus profetas. Aún el catolicismo mismo pone a seres mortales como la Virgen María y otras. Y a Jesucristo se le da muy poco intermedio entre Dios y los seres humanos, y es el único intercesor. Pero miren lo que dice el apóstol Pedro a toda la multitud. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que le hablen. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Por eso el Señor debatía con los judíos. Si ustedes oyeran la voz, los escritos de Moisés, él habló de mí. ¿En quién tenés la esperanza tú? ¿En qué hombre, en qué profeta, en qué religión? La religión no salva nada, a nadie. Porque la religión es un concepto de modo de vida que tiene el ser humano porque se sabe que se necesita a Dios. Por eso a Cornelio se le manifiesta un hombre gentil, pagano, pero un hombre que estaba dentro de ahí del pueblo como uno de los tantos
jefes militares que estaban dentro de Judea, de Israel, gobernando, a él se le aparece un ángel. Dice, ve a la casa, a tal lugar, que estará un tal Pedro, tráelo acá, que él te va a dar palabra de vida. Dice que Cornelio fue uno de los primeros gentiles, mundanos, paganos. Y dice que cuando Pedro viene, le dice, ¿qué quieres? Y claro, Cornelio pensaba que era el dador de la vida, pero él lo empezó a besar. La gente cuando besa a los sacerdotes, a los papas, o a quien sea, por favor, al único que tenés que besar y honrar es al Cristo de la gloria. No, quita, que yo soy mortal como vos. Mira, y la iglesia lo pone al Papa como el sumo. No, el sumo pontífice en la tierra, no es el Papa, es el Espíritu Santo de Dios, el cual está gobernando la iglesia, no el Papa. El Papa no gobierna nada, ni ningún profeta de esta tierra, porque todos han muerto ya. Hasta Moisés murió. Pero el alma que oyere la voz de Cristo tiene la vida. Por eso Jesús fue claro. De tal manera amó Dios, o Yahweh, a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree tenga la vida eterna y no venga a condenación, sino que pase de muerte. Bueno, mira, si yo me voy a morir. No te habla de la muerte física, te habla de la muerte espiritual, de tu alma y de tu espíritu, aquella que te da la capacidad, el discernimiento, la voluntad, la adoración, por toda esa parte, si irá para el infierno o si irá para los cielos. Por eso es importante reconocer la voz del Hijo de Dios, porque el que oyere la voz del Hijo de Dios tiene vida eterna, como dijo Moisés, a él oiréis. No dijo, les encargo que miren mis mensajes. No, a él oiréis. ¿Por qué a él tenés que oír? Porque él es la palabra de Dios, la palabra eterna de Dios. Por eso dice, las palabras hablan de mí. Claro, hermano querido, amigo que me estás escuchando, de diferentes religiones, la palabra habla de Cristo como el centro de la vida, de Yeshua como el centro de la vida. Y siempre los judíos tuvieron debate, no lo pudieron reconocer hasta el día de hoy. Las naciones, no los judíos, porque hay judíos que lo reconocieron. Los primeros 120 eran judíos. Por eso se le dice a Cornelio, yo soy un hombre, pero dice, este es el mensaje que se le trajo a Israel, el ungido de Jehová, como anduvo libertando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba en él. Dios estaba en él. Dios estaba en él. Por eso dice, Dios está en mí cuando yo hago las cosas que a Él le place, porque Él está en mí. ¿Y la iglesia a quién tiene? ¿Al profeta tal? No. Tiene al Espíritu Santo de Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos, porque Él es el que da testimonio al mundo de que Cristo el Señor es verdad. Él convence al mundo de pecado, de juicio y de justicia. El que reconoce al Hijo de Dios tiene vida eterna, porque para eso Jesús lo envió al mundo, al Espíritu Santo, después que Él resucitó, subió, ordenó a la iglesia y se fue a los cielos. Él envió al Espíritu Santo para convencer al mundo y para guiar los destinos de la iglesia hasta el tiempo que Él venga a buscar a su pueblo. Cuando Él toque la trompeta, como su voz como de trompeta, los muertos primeramente en el polvo de la tierra, que han consagrado su vida desde Adán hasta ese momento, hasta ese preciso momento que Él toca la trompeta, su voz como antes, ven acá, como le dijo a Lázaro, y todos los que estamos vivos sobre la faz de la tierra, que han creído en Jesucristo, que han vivido para Jesús Hamashiach, irán con Él 7 años, porque los demás serán condenados en este mundo, porque no reconocieron al Hijo de Dios, porque no le dieron la importancia, como dijo Moisés, a él oí. Ahora, uno de los grandes hombres de Dios que murió
siendo uno de los mártires, se dice que fue uno de los primeros mártires, porque no lo podían parar por la sabiduría que tenía, le dijo así, dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios entre vuestros hermanos. Como a mí, a él oiré. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel, que le hablaba en el monte Sinaí y con los padres, y que recibió palabra de vida para darnos. Pero ¿qué pasa? Dice que los padres desobedecieron a la voz y todos murieron en el desierto, porque no quisieron seguir la voz de Moisés. Ahora dice que él iba a levantar un profeta. ¿Y qué les dice Esteban? Ustedes han endurecido su corazón como viejo nuestros padres allá en el desierto, 1500 años atrás. Han desobedecido al mensaje, porque son duros de espíritu, duros de mente para entender. Por eso dice, mi pueblo fue destruido porque le falta conocimiento. No un conocimiento teológico, no, eso ni hablemos, porque el pueblo judío en ese sentido tenía un conocimiento por excelencia, eruditos tremendos, porque los que debatían con Jesús no eran cualquiera, no, pero nunca le podían. ¿Pero por qué? Porque Jesús es el autor de la vida. Jesús es la escritura misma de Dios, la voz misma de Dios, la palabra de Dios, hecha hombre. Pues esto es un gran misterio. ¿A quién estás oyendo? El Evangelio es buena noticia, es la vida para el ser humano. Y todo aquel que lo reconozca a Jesucristo, a Yeshua HaMashiach, tiene la vida. ¿A quién estás oyendo vos en este preciso momento? Siendo que los días están contados sobre la faz de la tierra. Porque el caos más grande de las edades está ya a las puertas. La gran angustia de Jacob, la gran angustia para el pueblo judío también se acerca. Aunque Dios los va a redimir de ahí. Pero lo que se viene, mira, Hitler fue difícil y todas las cosas macabras que le han hecho al pueblo judío. Pero el que viene, el último gobernante mundial, no será nada fácil para el pueblo judío. Aunque primeramente le va a dar unos regalitos. Le dará el templo para construir el templo que fue destruido hace 2000 años por Tito. Ese templo se construye de vuelta. Ya está todo preparado para que el pueblo judío comience a hacer todo lo que se hacía hasta el día que Tito destruyó el templo. Los sacerdocios, toda la famosa vaca alazana o la novilla alazana roja, ya está. Los candelabros, todo está preparado. Lo que yo creo que el pueblo judío no tiene es la Torá, la palabra de Dios. Porque dicen en el Apocalipsis, y se abrieron las puertas de los cielos y estaba el arca, estaba el pacto de Moisés arriba. Así que ellos tienen todo, porque todo se puede hacer, pero la palabra de Dios eterna, escrita con el dedo de Dios, esa la tiene Dios, guardada en los cielos. Por eso, amigo querido, ¿en quién estás creyendo? Grandes calamidades vienen para la tierra, grandes, terribles, de las que tú no te puedes imaginar. Y muchos la van a pasar, muchos de los que me están oyendo, porque los tiempos ya están cerquitas para el cumplimiento bíblico. El rapto de la iglesia primeramente, pero con todas las señales que se están viendo hasta el día de hoy, y después de ahí, las señales que son señales serán cumplimientos proféticos, pero 100 veces más fuertes de lo que hoy la estamos viviendo. El hambre será atroz sobre la faz de la tierra. Mirá que como dice la Escritura, aunque muchos no lo dicen, pero se comerán las personas por el hambre. Las pestes, ni hablemos. La guerra que hablamos, porque el metabolismo del ser humano se va a cambiar.
por las pestes, por tantas irradiaciones atómicas y todo. Entonces, el hombre mismo se va a poner carnívoro. No, no, lo que viene sobre el mundo es terrible. Pero si oís la voz del Hijo de Dios, no vendrás a condenación. La Escritura te dice, oí la voz del Hijo de Dios, de Jesucristo, de Jesús Hamashiach, y tendrás vida eterna, no condenación. Así que en esta mañana, pueblo de Dios, amigo que me estás escuchando, la religión no salva a nadie, solamente Jesucristo. Que en esta mañana te esté abriendo el entendimiento, te esté abriendo el corazón, te esté abriendo los oídos, de no ser oídos sordos, no solamente oidores, sino hacedores de reconocer y consagrar la vida. Porque si no hay consagración, sin santidad nadie podrá ver a Dios en la persona de Jesucristo, cuando Él te lleve. Y si morís, morí. Si partís de este mundo, partí con Cristo, con Jesús Hamashiach, y Él te llevará a los cielos, instantáneamente, aunque tu cuerpo vaya al polvo de la tierra, pero vos instantáneamente a los cielos. Después volverás y entrarás en el polvo de la tierra para levantarte con un cuerpo totalmente de gloria, igual que el que tiene Jesucristo. Que en esta mañana Dios te bendiga. Pero como dice la Escritura, a Jesús, a Yeshua, debes oír. Amén, 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 amén.